Estamos en Punta Carretas, en Aloft Hotel, donde en minutos nada más vamos a tener el enorme privilegio de charlar con tres integrantes del conjunto de instrumentos informales Lelutier, que se presenta a partir de esta noche en el Auditorio Nacional del Sodre con Gran Reserva, una nueva antología de grandes obras de todos los tiempos. Y aquí ya estamos viendo a Martín O'Connor, a Tato Turano y al gran Jorge Marona, que en minutos nos van a estar acompañando y charlando un poquito sobre este espectáculo, pero también, por supuesto, sobre otros aspectos de la historia de Lelutier, con sus más de 5 décadas de trabajo haciendo reír en todas partes del mundo. Así que todo eso en minutos. No se muevan de Buen Día Uruguay, que ya charlamos con Lelutier. Seguimos en vivo, en este caso del Aloft Hotel de Punta Carretas, con más Buen Día Uruguay. Y nos vamos a dar otro de los gustos que depara esta profesión, el poder charlar un ratito con parte del conjunto de instrumentos informales Lelutier frente a un nuevo espectáculo en Montevideo, Gran Reserva, una nueva antología de obras de todos los tiempos que desde hoy se presenta en el Sodre. Estamos charlando con Jorge Marona, Tato Turano y Martín O'Connor. Bueno, bienvenidos a Uruguay, antes que nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué criterio prima a la hora de elegir obras para una antología, Jorge? Y son varios. Yo creo que el más importante es el de la eficacia humorística. Cada uno hace una lista de sus piezas favoritas, la propone y a veces coincidimos en unas cuantas, en otras no, y las evaluamos, pero principalmente porque hayan tenido mucho éxito y sean muy reideras y muy fuertes. Buscamos obras muy poderosas y este espectáculo tiene unas cuantas. Sí, definitivamente, y lo vamos a poder corroborar desde hoy. ¿Eso quiere decir que la etapa creativa del grupo está cerrada, Jorge? Y estamos un tanto perezosos últimamente. Escribir un espectáculo nuevo es un trabajo muy duro, es muy lindo, muy interesante, muy creativo obviamente, pero muy agotador también. Y estamos un tanto mayores y tenemos aparte un repertorio muy amplio de obras que están muy probadas, porque las obras las escribimos, pero luego siguen evolucionando a lo largo del tiempo y van mejorando, se rehacen, se rearman, se pulen, se aprenden bien. Entonces nos da pena tampoco, descartar tantas obras tan fuertes que tenemos ya escritas, ¿no? Claro, en realidad hay material como para hacer muchísimos más espectáculos de antología. ¿Les ocurre que aún representando estas obras muchas veces siempre se les encuentra algo nuevo? Sí, totalmente, porque algunas son realmente de 30 años atrás, y bueno, ha cambiado un poco también el lenguaje, algunos chistes hay que adaptarlos, y también cuando viajamos tenemos que tener en cuenta los modismos de cada región. A lo mejor en Colombia tal palabra no se entiende como aquí en Montevideo y en Buenos Aires, en España también lo mismo, y entonces sí, van mutando mínimamente, pero las vamos ayornando, sí. ¿Hay dentro del público habla hispana, hay alguno que se presente como más desafiante a la hora de hacer esas adaptaciones? No sé, tal vez el mexicano, pero o el español en algunos casos, pero no, son mínimos los cambios. Lo que pasa es que sí, realmente los tenemos que tener en cuenta, y también tenemos en cuenta el origen de la obra, la razón o el guión, que no esté absolutamente descolgado del tiempo actual, ¿no? A pesar de que seguramente muchos se están familiarizando con los rostros de Tato Turano y Martín O'Connor, en realidad hace muchísimos años que ustedes forman parte del conjunto. En tu caso, Tato, ya quizá casi 20 años, ¿verdad? Casi, creo que pasé los 18 ya, hace poco. O sea que, mayor de edad. Soy mayor. O sea que han visto ingresar nuevos integrantes. Claro, sí. ¿Y cómo podrían definir el perfil que tiene que tener un artista? ¿O qué condiciones debe tener, más allá de su excelencia en la ejecución de música, para formar parte de Lelutier? ¿Estás? Bueno. Mira, yo creo que condiciones son varias. Y como vos dijiste bien, obviamente ser músico, ser muy histriónico, ¿no es cierto? Y fundamentalmente creo que que va más allá de lo artístico, buena persona, porque convivimos muchísimo.
estamos mucho más tiempo juntos nosotros que prácticamente con nuestras familias. Y es una base importante para que un grupo se sostenga, ¿no es cierto? Y hasta ahora nosotros dos somos muy buenas personas con Tato. Y tanto Tomás... Habla por él. Habla por él. ¿Cómo era el casting de buena persona? Es muy es privado el casting de buena persona. No, y Tomás Mayer Wolf, que ingresó también, y nuestro reemplazante Robertito Antier, son maravillosas personas y aparte hiper talentosos. Hay un vínculo de muchísimo tiempo y muy emotivo entre Lelutier y Montevideo. Jorge, ¿vos recordás las primeras presentaciones del conjunto aquí en Uruguay? Sí, recuerdo, a ver, si fue en el año 72, tal vez, Teatro Stella, puede ser, que fue muy lindo, muy intenso, era un público excelente. Y luego recuerdo una crítica que salió después en Marcha, Sí. que era muy complicada. Que era complicada. No la entendí. No entendí si le había gustado o no, además, porque se mezclaba todo lo político, lo ideológico, básicamente, y poco lo artístico, además. Sí, y en ese sentido hay gente que hace lecturas desde lo filosófico y lo ideológico, desde un sesgo ideológico a las obras de Lelutier, hoy por hoy. Sí, a veces sí, y mucho desde el punto de vista lingüístico. Nos han enviado tesis y libros muy sesudos, doctorales, universitarios, sobre nuestro uso del lenguaje y tampoco entendemos nada nosotros de, de esas cosas. Son tiempos, por ejemplo, en Argentina, en una época, recuerdo hace muchos años, cuando la reapertura democrática en Argentina, Lelutier de hecho se asumía como votante del Partido Radical en ese entonces y apoyaba la gestión de Raúl Alfonsín. Hoy por hoy, tal el clima político de Argentina, ¿da como para pronunciarse públicamente respecto a posturas políticas? Nosotros no tenemos una postura como grupo, cada uno tiene su postura y tratamos de no hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces nos preguntan en cámaras y bueno, tenés la opción de decir no hablo de política o digo tal cosa. Realmente no sé muy bien cómo seguir contestándote esto, pero no es que estoy evadiendo la respuesta, es que simplemente preferimos no hacerlo. Nosotros nos dedicamos al arte, obviamente que al público siempre le interesa saber su artista qué opina, y hoy en día está muy opinado justamente el tema político, está muy candente, como así también otras cosas que sensibilizan al público, como el tema de la mujer, del aborto, etc. Bueno, yo tengo mi postura. Claro. Y eso Jorge tendrá la suya y Martín la suya. Sí. Y esos códigos afectan el humor, la creación del humor. Yo sé que son obras de mucho tiempo, pero en algún punto toda esta discusión sobre la corrección política, el lenguaje inclusivo, ¿afectan el tono de los espectáculos? Mira, no sé si el tono del espectáculo. Sé que hemos tenido que cambiar algunas frases o algunos chistes que hace 20, 30 años eran graciosos y hoy pueden llegar a herir alguna susceptibilidad. Por ejemplo, algún chiste con la mujer o algún chiste teóricamente machista, que no deja de ser humor, pero es preferible obviarlo para evitar nada más que nadie se sienta tocado. Hay demasiada sensibilidad con esos temas y preferimos obviarlos. Respecto del humor, hoy por hoy circula de una manera mucho más transversal, en redes, en WhatsApp, a través de los memes. Jorge, ¿vos recordás qué latiguillo o qué momento de un espectáculo o de un disco de Lelutier fue el primero que se volvió así como masivo de uso popular? A ver, tal vez Flor de Reloj, ¿no? Que decía, ¿no? Que decía Marcos en La Tanda, ¿no? Año 79. Ese lo mencionaba mucho Mirta Legrand cada vez que íbamos a su programa. De esos dichos que la gente se apropió. A ustedes les debe haber pasado como fanáticos del grupo también. Totalmente. Yo Flor de Reloj lo usé muchas veces, sí. Hay muchos latiguillos. Y después está el famoso, que es un mito también, ¿eh? Aparecen diccionarios de Lelutier con palabras que no son de Lelutier. Bueno, sí. Eso, sí, eso sí. Esa la he visto varias veces en redes, el famoso posteo de frases del conjunto de instrumentos informales de Lelutier que nunca dijeron. Son falsas, claro. Hay solo una, ¿no? En serio, de todas. Por lo menos la que eligieron era buena.
De cada 10 personas, 5 son la mitad. Sí, sí. Pero las demás también son buenas. Claro, pero no son malas, pero no son nuestras. Sí. Nosotros. Hoy por hoy en la conformación del espectáculo, ¿participa todo el grupo activamente o todavía hay decisiones que quedan reservadas para los miembros fundadores, Jorge? Y algunas son, sí, solo para los fundadores, otras muchas para todos, claro, sí, sí. Y si hubiera que hablar de sellos o de marcas, por ejemplo, uno piensa en la carpeta roja de Marcos Munstock y su voz grave y profunda. ¿Cuáles son otras que les vienen a la mente a la hora de hablar de Lelutier a lo largo de la historia? Y bueno, hay ciertas cosas de Daniel, por ejemplo, que son típicas de Daniel, que además las inventó él, que tal vez no estaban en el guión original y que terminaron siendo clásicos y que realmente sabemos todos que serían irreproducibles sin Daniel. El tema de la carpeta el texto mal puntuado o el Esther Píscore, esas cosas, uno puede intentar hacerlas, pero sabemos que son de Daniel. ¿Sigue funcionando el taller de creación de instrumentos, Jorge? Sí, sí, con Hugo Domínguez, que es nuestro luthier desde el año 97. Sí, sí, él ha creado muchos instrumentos, sigue haciéndolo. Ahora está diseñando uno para la próxima antología, que será para el 2020. ¿Ya están pensando en la antología de 2020? Sí, sí, nos toca el estreno, porque estrenamos cada 3 años un nuevo espectáculo. Acotación de lo que dice Jorge, que una de las preguntas que vos hiciste al comienzo, en cuanto a la creación de obras nuevas, Jorge se refería a no hacer un espectáculo completo nuevo, pero sí hay obras nuevas porque cuando aparece un instrumento nuevo hay que crear una obra para ese instrumento. De hecho, en la antología anterior, Viejos Hazmerreíres, se creó el instrumento de las ollas y sartenes y se creó un sketch para ese instrumento y seguramente para el próximo que termine Hugo el instrumento también habrá que hacer una obra nueva porque hay que adaptarla para ese instrumento. En algunas ocasiones representan más de una antología en simultáneo. Por ejemplo, en algunos países de América están representando Gran Reserva y en España, por ejemplo, representando otros. Gran Reserva solamente es la primera vez que salimos desde Argentina. Lo único que hacemos es Argentina, Chile, Uruguay con que es el espectáculo último estrenado, y recién estrenamos ahora en agosto en Latinoamérica Viejos Hazmerreíres, que es el anterior, y en noviembre estrenamos Viejos Hazmerreíres en España. O sea, vamos una antología atrás en el resto del mundo, ¿no? O sea que en 2020 todavía hay chance de ver Gran Reserva. Claro. ¿Y tienen algunos rituales, por ejemplo, en una época se estrenaba siempre en Rosario? Hoy por hoy, ¿mantienen algunos rituales como ese? Sí, seguimos haciéndolo. Sí, sí, se estrena en Rosario desde el año 81. ¿Y eso es cábala o es por ahí un termómetro no, es algo del público? práctico. En realidad, como te decía, el espectáculo va mutando, va evolucionando. Entonces, y como lo nuestro es algo muy empírico, muy de probar, de prueba y error, necesitamos la respuesta del público, ver cómo funcionan las obras. Y eso hacerlo en Buenos Aires ya con los críticos el primer día es muy duro. Lo hacíamos, pero al fin optamos por alejarnos de Buenos Aires y sus críticos e ir a Rosario a probar el espectáculo. Y la gente lo sabe y lo recibe muy bien igual. Y solemos estrenar un espectáculo excedido en tiempo, un espectáculo de 2 horas y 20, sabiendo que al día siguiente le quitamos media hora, la media hora que no nos gusta o más floja, y nos queda la crema, digamos. Muy bien. Ellos lo han hecho de forma inconsciente, o sea, de estrenarlo en Rosario por una cuestión de alejarse de Buenos Aires, pero Rosario particularmente es una ciudad donde el crítico muy fuerte es el público. Y yo fuera de Lelutier, en otros espectáculos, cuando salen de gira por la Argentina, el primer punto a probar es Rosario. Y si Rosario funciona, en el resto del país funciona, porque es un público muy culturoso. Entonces viene muy bien probarlo en Rosario porque es una aceptación importante, ¿no? Se dice que los montevideanos tenemos mucho que ver con los rosarinos, tenemos puntos en común. Sí, están cerca ahí, que Santa Fe, Rosario están ahí. También son ustedes bravos como críticos. Sí, ¿lo has podido corroborar? Sí, claramente. ¿Qué instrumentos informales viajaron con ustedes en la bodega para las funciones de estos días? Y acá hay, bueno, 2 grandes que son el volarmonio, ese de las pelotas. ¿Las pelotas inflables? Claro, sí, sí. Y el
Los cocos están en este, ¿no? cocos, El cocófono, son muy Está la bonitos. manguelódica también. Bass pipe, está el barrítono, es Claro. un contrabajo hecho con un Sí, barril. con un barril. ¿Y qué más? Las cuerdas, bueno, latín, chelato, guitarra dulce. Hay varios. Cada Sí. tanto tienen que, me imagino que en el taller alguno de los viejos se podrá recauchutar y poner en acción nuevamente. El mantenimiento es importante, o sea, al no ser instrumentos, digamos, originales, todos estos instrumentos llevan un desgaste, encima entre los viajes, todo, llevan un mantenimiento importante. A ver, sobre la existencia del grupo, digamos, no le voy a preguntar, aparte de ser unas preguntas más repetidas, el secreto para mantenerse y demás, pero voy por otra mirada. Se ha podido relevar aportes muy importantes que ha tenido el grupo a lo largo de su historia, Massana, Acher, Rabinovich, Carlito Núñez Cortés hace poco. Vos como miembro fundador, Jorge, ¿te imaginás la marca Lelutier sin alguno de los 3 miembros fundadores que quedan en el escenario? Sí, sí, sí. No lo habría imaginado antes. En realidad, jamás pensábamos en nuestro futuro. Jamás pensamos en la desaparición de ninguno de nosotros, ¿no? Siempre, bueno, vivimos y actuamos, y seguimos adelante, pero bueno, ocurrió. Luego ocurrió la salida de Núñez y el ingreso de los nuevos integrantes. Entonces ya a esta altura somos 3 viejos y 3 nuevos. Y para nuestra sorpresa y alegría, todo funciona tan bien como antes o mejor aún, porque también hay un entusiasmo nuevo, ¿no? que ponen ellos y nos contagian y contagian al público y el público contagia al luthier nuevamente. Entonces estas funciones son muy, muy hermosas. Y sí, yo pienso que sí, que puede haber un luthier que no tenga ninguno de los históricos. Jorge, Tato, Martín, agradecerles este ratito de charla, que sean unas muy lindas funciones aquí en Montevideo, con la exigencia de nuestro público, no lo olvides. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, por mucho más Lelutier, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Chiquilines, nosotros volvemos con ustedes allí a piso después de este tremendo privilegio de charlar en vivo con Lelutier.